Buenas tardes, amigos. Gracias por estar con nosotros en esta sobremesa. En la mañana de hoy hemos conocido otra foto más del fracaso de la Argentina, del fracaso de Jujuy, del fracaso de una clase dirigente absolutamente vetusta, una clase dirigente que se empeña en afianzar modelos de vasallaje que en la Argentina ya no corren más. ¿Por qué digo esto? Hoy la Universidad Católica Argentina da a conocer su informe del Observatorio de la Pobreza y da que la pobreza en la Argentina es del 45%. A ver, este 45% se los toma, pero también es cierto que hay algunas variables que técnicamente no son tenidas en cuenta. ¿Qué dicen los expertos? Que si estas variables son tenidas en cuenta, la pobreza va a superar con creces el 50%. En Jujuy estamos con una pobreza del 65%, con niveles de indigencia que crecen alarmantemente, y que me parece que estos números, los de Jujuy, son la más clara síntesis de que Gerardo Morales ha fracasado, que Gerardo Morales fue un pésimo gobernador de la provincia de Jujuy, que es un hombre que ha llevado la pobreza a niveles estratosféricos, alarmantes, que nos interpelan a todos, pero por sobre todo los condenan a él. Lo condenan por los fracasos, por haber mandado personas de la clase media a la pobreza y personas que estaban en la pobreza haberlas mandado a la indigencia. Estos números que da a conocer la Universidad Católica Argentina también dejan una clara muestra que el famoso cambio de la matriz productiva únicamente sirvió a 3 dueños de la provincia, pero que bajo ningún punto de vista esto bajó y significó algún crecimiento o algún desarrollo para estos sectores pobres, luchadores, que quieren salir de esta situación y lo quieren hacer a través de un trabajo decente. A Jujuy no vinieron inversiones, lo único que se invirtió fue lo que servía a estos 3 dueños de la provincia y nada más. Para que ustedes tengan un dato, y estos son cifras también, el lugar de la provincia de Jujuy donde más creció la demanda de comedores y merenderos es en Monterrico, donde supuestamente Monterrico tenía que ser un lugar donde derrame trabajo. Pero este famoso cambio de la matriz productiva ha aniquilado a los pequeños productores, tanto de tabaco como de verdes, hortalizas, frutas. Y obviamente al haber aniquilado la producción, haber aniquilado al pequeño productor, ha generado que la pobreza y la falta de trabajo crezca aún más. A esto le tenemos que agregar que desde que Morales ha llegado a la provincia, nadie puede tener la garantía de que su tierra sea su tierra, por más chiquita, por más pequeña que sea la porción. Siempre está latente la infantería y las topadoras de Gerardo Morales. Hoy vamos a hablar de esto, ¿no? De esta Jujuy, a ver en qué instancia está. Y vamos a hablar con un referente de Somos Barrios de Pie, me estoy refiriendo al señor Walter Méndez. 30 segundos y estamos con él. Seguimos en esta sobremesa, le agradecemos que se haya venido desde Tilcara hasta acá. Walter, gracias por estar con nosotros. Gracias Andrés, gracias por el espacio, para nosotros es muy importante. ¿Hay más pobres en Jujuy? Evidentemente, y la verdad que sufre mucho la gente en los barrios al no poder parar la olla, la verdad que hay que darse estrategias. No poder parar la olla, de eso estamos hablando hoy. Efectivamente, se está volviendo a estrategias como suprimir la carne o, bueno, volver a los alimentos más baratos, que son los hidratos de carbono, que lo que hacen es repercutir muy negativamente en la alimentación de los niños, sobre todo, ¿no?, de las familias jujeñas, de los barrios periféricos, de aquellos que quedan fuera del sistema del trabajo formal, de la economía formal.
Eso, la verdad que es muy dura la realidad. Usted desde la organización Somos Barrio de Pie está viendo que va cayendo el empleo formal puntualmente en su zona, a ver, en Tilcara. Efectivamente, el trabajo... ¿Y como en la revolución turística? Sí, pero a la gente de Tilcara termina trabajando en emprendimientos de la industria del turismo de los cuales no son dueños y están pagados la mayor parte en negro, y la verdad que no hay un plan del gobierno para incluir a la gente del lugar. Bueno, nos pasa con todos los pueblos turísticos que tenemos, Purmamarca, Tilcara, donde cada vez se llenan de emprendimientos turísticos porque el turismo es muy rentable, pero no hay políticas públicas que tiendan a incluir a las familias del lugar o que puedan brindarles, hacerlos parte del sistema, ¿no? Y los artistas. Me acuerdo Tilcara, usted citó Maimará y demás. Eran zonas que se caracterizaban por personas que tenían pequeños lotes y hacían economía de subsistencia, su verdura, que la vendían muchas veces en la ruta, otras veces las traían para Jujuy, pero era una economía donde trabajaba toda la familia y les permitía tener una vida absolutamente digna, porque además era una vida que partía de su trabajo, ¿no? Con toda una cosmovisión milenaria de la conexión con la Pachamama y con principios que son muy importantes como la reciprocidad y demás, ¿no? Desde que se declaró Patrimonio Cultural Histórico y Cultural de la Humanidad, no hubo una preparación para ver cuál era el impacto que iba a tener, y la verdad que bueno, sí, ha mejorado bastante la economía, pero por otro lado, aquellas personas que menos tienen... ¿A quién le mejoró la economía esto? A las personas que tienen para invertir, a las personas que tienen, pero yo soy de un movimiento social, nosotros estamos asentados sobre los sectores más necesitados de esta sociedad o los más humildes, y la verdad que son los que más se ven afectados porque quedan excluidos terminan trabajando en negro o en emprendimientos muy precarios, pero no tienen el capital para invertir en emprendimientos de la industria del turismo como un hospedaje, un restaurante o qué sé yo, un circuito turístico. Pero tampoco le dan la posibilidad de hacerlo. Y tiene que ser una política pública que cruce varias aristas, ¿no? Por un lado la posibilidad, fomentar la educación, la capacitación, facilidades impositivas. Bueno, tiene que haber una planificación del Estado para incluir, ¿no? Porque si no, bueno, la ley del mercado es la ley del más fuerte, del sálvese quien pueda, y capitales, ha venido mucha gente con mucho más capital que los que tenían los lugareños. Yo siempre digo que a mí me asusta cuando me hablan del Estado presente, porque digo que el Estado está tan presente que termina no estando en ningún lado. Y cuando digo termina no estando en ningún lado, a ver, fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad, pero no patrimonio turístico, ¿no es cierto? Lo que no quiere decir que no haya turismo, pero sí quiere decir que hay que cuidar ese patrimonio cultural. Y ese labriego que está en su hectárea, en su campito, haciendo su lechuga, eso es parte del patrimonio cultural. Exacto. Y bueno, también hay otra cuestión que es los artistas, ¿no? Los músicos de la quebrada que bueno, son los que le dan mucha alegría a la zona, mucha vivacidad. De hecho, muchos de los turistas van a disfrutar de eso, y muchos emprendimientos usufructúan de la cultura, ¿no? De las bandas de sicuri, bueno, y no hay... La banda de sicuri siguen organizándose a través de una organización comunitaria donde todos venden rifas y van encontrando la forma de organizarse, pero no hay una política pública donde el Estado fortalezca esa organización comunitaria que ya hay, que es milenaria, donde hay gente que tiene capital para invertir y usufructúa de eso, ¿no? ¿Los jóvenes en Tilcara se quedan en Tilcara a trabajar en Tilcara o vienen a la capital? Lastimosamente tenemos una realidad muy dura de que muchos se van a estudiar a otras provincias y no vuelven, ¿no? Se van a estudiar. Yo tuve que irme a estudiar a Córdoba, volví porque amo mucho mi pueblo, pero sé de muchos que se han ido y no vuelven, y después lo que se queda, la verdad que
se quedan a pelearla, una realidad muy dura, donde no hay una competencia desigual en muchos sentidos, y la verdad que no hay muchas oportunidades. El Estado termina siendo un refugio de donde vos podés tratar de lograr, o sos policía, o estás vinculado de alguna manera a la salud o algo, pero no hay realmente oportunidades para que los tilcareños puedan desarrollarse. A los chicos de Tilcara, los jóvenes de Tilcara, ¿les robaron la esperanza? Es durísimo porque hemos tenido situaciones de chicos que han decidido tomar la peor de las decisiones, ¿no? Que es quitarse la vida porque no hay esperanza. La verdad yo comparto mucho cuando charlo por ahí con los pibes de los barrios, con los pibes de mi barrio, con los amigos conocidos. Mucha bronca, ¿no? La verdad que la pobreza genera mucho resentimiento y la desigualdad, ¿no? Verla tan ostensiblemente. ¿Resentimiento genera la pobreza? ¿Eso es lo que usted está percibiendo? Estoy convencido que es así, porque cada vez que me junto a hablar con los pibes de los barrios y demás, son conocidos de muy chicos, me lo manifiestan, porque hay un trato muy desigual hacia el turista, que hacia los jóvenes del Tilcara. ¿Hay impotencia también en los chicos? No hay trabajo. El problema del trabajo es un problema a nivel mundial y como digo, la mayoría de las ofertas de empleo, con lo que eso implica, son en negro y en emprendimientos turísticos que no son dueños y que terminan pagando mal. Hay situaciones muy complejas, ¿no? De gente que por ahí contrata periódicamente cada 3 meses y los va sacando y depende, no tienen otra salida que ir mudando de trabajo en trabajo, pero nunca con una posibilidad de estabilizar o generar ahorros o... Cuando usted decía de resentimiento se me venía a la cabeza lo que está pasando hoy al lado de la vía, ¿sí? Uf. Yo me imagino en la cabeza de un chico que sabe que hay una familia que es propietaria de un lugar, que están viviendo ahí hace 20 años, 30 años, y que un buen día viene el gobierno y le dice, te tenés que ir de ahí. ¿Y a dónde me voy? Ah, qué sé yo, problema tuyo. Y la respuesta del gobierno es mandar a la topadora, ¿no? Sí, la situación que estamos viviendo acá en Jujuy institucionalmente es muy jodida y en ese sentido lo que están viviendo los tilcareños que están siendo desalojados es que no tienen una respuesta acorde a la necesidad. Bueno, hay familias enteras que han sido en teoría reubicadas y otras que no pueden terminar de resolver, pero son familias y los módulos son muy chicos y no tienen los servicios. Entonces la verdad que termina siendo una prepotencia total del Estado porque en función del negociado, por el tren del turismo y demás, donde seguramente habrá proyectos donde habrán sacado un buen análisis de quiénes se van a beneficiar millonariamente de eso, no son esas familias son obstáculos para esos negociados y están avanzando a como dé lugar con la complicidad de muchas instituciones que deberían estar velando por el derecho de esas familias, de esas infancias, porque la verdad que hay niñeces que han estado... Usted está ahí, en Tilcara, ¿sí? Yo las fotos que vi, están un par de casas y al lado de esa par de casas hay un hotel pequeño y hay la parrillada que dicen que es de Ricardo Romero, del intendente, pero ni el hotel ni la parrillada, que están en la misma línea de las casas, no los tocan. Entonces, como es peligroso si hay una casa y no es peligroso si hay una parrilla. No, y claramente hay una cuestión de impunidad, ¿no? Hay una cuestión de impunidad. Nosotros, asistimos a una situación donde la justicia toca a quienes están indefensos y a quienes son amigos del poder, los mantiene impunes, ¿no? Y en este caso, bueno, sucede eso y no ha sucedido, no lo hemos visto. Ahí está la bronca de los chicos. Claro, entonces obviamente. Yo imagino un joven de 18 años con todas las esperanzas y las expectativas de su vida, ve esto, obviamente se va a indignar. Y nuestros pibes son bastante inteligentes, se dan cuenta no solo de esto, sino de todos los negociados que hay, del manejo de la justicia, de todas las cosas que pasan, porque viven en lo cotidiano de la calle, del barrio y demás, y saben, analizan lo que va pasando y claramente que es una realidad muy injusta, porque de repente aparece alguien y tiene muchas facilidades, arreglos por acá, y para la gente del lugar no hay oportunidades. Y por otro lado, la justicia, ¿no? O sea, la justicia acá
acá en Jujuy tenemos una situación muy, muy compleja donde los jujeños estamos indefensos porque la justicia está totalmente cooptada por el sector del poder de Gerardo Morales. Yo digo que vivimos, todas las personas que viven en esta provincia lo hacen bajo un estado de libertad vigilada, ¿no? Totalmente. O sea, una suerte de libertad condicional. No sabemos en qué momento va a venir un patrullero, nos pega un palazo y nos lleva. Totalmente. Han aprobado una constitución, ¿no?, que ha sido a espaldas del pueblo, que todo el mundo se enteró después, que votaron. Había candidatos, yo fui candidato a intendente en Tilcara, había candidatos de intendente en Tilcara que no sabían que era un convencional constituyente, que se estaba votando una constitución. O sea, esa constitución fue aprobada a espaldas del pueblo y la justicia de Jujuy no se ha expedido, ¿no? Entonces, el grado de impunidad que hay hacia quienes están en el poder actualmente es tremendo, y la verdad que nos pone en una situación de indefensión hacia todos los jujeños. Walter, el domingo Morales se va, termina su mandato de gobernador. ¿Fue un mal o un buen gobernador? Claramente fue un mal gobernador. Claramente lo que ha venido a hacer es a negociar, ¿no? Lo primero que ha hecho es empezar a usar el negocio inmobiliario y enriquecer a su círculo cercano y a su estructura de poder, y mentir muchísimo a través de los medios de comunicación, los grandes medios aliados que tuvo durante este tiempo, y endeudar la provincia de una manera que la vamos a tener que pagar todos los jujeños, que no sabemos, no tenemos cuentas claras, no ha cumplido ninguna de las reglas institucionales que debería como buen gobernador, y claramente la pobreza, como bien decías, ha crecido bastante, y no hay perspectiva de que Cauchari genere trabajo para los jujeños. Suponemos que Cauchari costó $600 millones. ¿Sí? Es la cifra que dijo el gobierno. La cifra que dijo el gobierno, por eso es supuesta, porque es muy difícil creerle a Morales. En Cauchari trabajan 60 personas. Eso quiere decir que cada puesto de trabajo en Cauchari son $10 millones. Cada puesto de trabajo. Yo me imagino $10 millones puestos en infraestructura en Tilcara, por ejemplo. No, claro, no, pero aparte nosotros vimos en la pelea por el tarifazo que tuvimos el año pasado, previo a la reforma y demás, que es deficitaria, que no hay cuentas claras realmente de lo que se está generando energía. En ese sentido, bueno, también está lo del Pongo, la verdad, lo de Cannabis y demás, que no tenemos información sobre qué es lo que se está haciendo con nuestro dinero los jujeños, y no solo eso, hay una justicia que avala todo el tiempo, y la verdad que eso realmente nos deja indefensos, porque ¿cómo podemos nosotros exigirle a quienes nos gobiernan que nos rindan cuenta de sus actos de gobierno? La publicidad de los actos de gobierno es un requisito constitucional, y claramente Gerardo Morales no ha cumplido ese requisito desde que llegó. Lo que ha hecho es mentir, y bueno, lamentablemente tenemos una situación donde se va a extender su poder, porque nosotros consideramos que Sadir no va a ser una persona que gobierne sin la veña de Gerardo Morales va a estar atrás, pero bueno, Ojalá que no. Ojalá que no, una expresión de deseo, ¿no? Sí, pero cómo se ha manejado todo este tiempo, bueno, acá el pueblo jujeño le decía el emperador, porque sabía muy bien cómo se manejaba, una línea vertical total de sumisión, y bueno, gracias a la lucha del pueblo jujeño le entraron un par de debilidades en ese sentido, se le cayó la careta, le picaron el boleto, y la gente le perdió el miedo. Le perdió el miedo y se dio cuenta que era mucha mentira de la que hablaba, ¿no?, Gerardo Morales, y que bueno, ahora hay que ver cómo si Sadir va a tener la habilidad política necesaria para poder gobernar la provincia, en función de que también a nivel nacional vamos a tener una situación muy grave de mayor pobreza, mayor exclusión, en función de lo que viene planteando que se va a hacer, ¿no? ¿Qué hace Somos Barrios de Pie en Tilcara? ¿Qué trabajo hace? Nosotros tenemos cooperativas, tenemos merenderos y tenemos... ¿Cuántos chicos cuántos chicos reciben en los merenderos? Eso es relativo en función no tenemos un número estático, pero alrededor de más o menos 130, 140 niños, entre que va variando por día. ¿Va creciendo ese número? Va creciendo, y nosotros estamos viendo, no solo en Tilcara, nosotros estamos en 14 localidades, estamos viendo de cómo hacemos
porque va creciendo en toda la provincia la necesidad de asistencia alimentaria de los sectores populares, y ahí estamos viendo de cómo hacer, porque el gobierno de la provincia a nosotros nunca nos asistió con nada, ¿no? Nunca nos asistió con nada. Pero a ver, ustedes están haciendo un trabajo que lo debería estar haciendo el gobierno. Totalmente, nuestros compañeros, en función del programa Potenciar Trabajo, cumplen horas y hacen empanadas, pizzas, venden, y con eso que venden hacen la merienda para los chicos, ¿no? Meriendas tenemos en la mayoría de los casos, y nunca hemos recibido nosotros asistencia de mercadería del gobierno provincial. Sí, no nos dan respuesta. Por eso digo que la lógica del gobierno de Gerardo Morales siempre ha sido muy verticalista. O estabas con él, o si no estaba, incluso te persigo, ¿no? Pero no se puede jugar con el hambre de los chicos. A mí qué me importa la afiliación política del papá si el chico tiene hambre. Tenemos una compañera que en la represión de Purmamarca fue herida en el ojo por las balas de goma de la represión. Yo creo que lo de Gerardo Morales no tiene ningún tipo de escrúpulo. Lo que hace con esta familia de Tilcara, que no les brinda una situación adecuada y avanza por su negociado, es porque no tiene ningún tipo de escrúpulo. Lo que hace con la justicia, con las madres del dolor, bueno, todos sabemos la situación que vivimos acá en Jujuy. Acá no hay ningún tipo de escrúpulo en cómo han gobernado estos tipos. Más de una vez que vinieron personas también de organizaciones sociales como la suya, cuentan esto, ¿no? Lo mismo que dice usted, tenemos una determinada cantidad de chicos en el merendero y tenemos comida para esta cantidad de chicos. Claro. Y me dicen, y siempre llegan más. Claro. Y la pregunta es, ¿cómo se le dice a un niño no hay comida para vos? No se puede, viene la familia, viene una familia, porque una de las cosas que se puede hacer es tener edades, ¿no? Porque los programas son edades. Nosotros decíamos, bueno, los hermanitos menores de 3 años ingresan, los mayores de 3 años no ingresan, perdón, al revés, los menores de 3 años no ingresan y los mayores de 3 años ingresan al programa. Bueno, no se puede, vos tenés que hacer lugar a toda la familia. Viene un chico con su ollita que le dio su mamá. ¿Cómo le decimos no hay más comida? En los movimientos sociales hay una riqueza, justo que estábamos hablando de la pobreza, ¿no? Hay una riqueza muy grande que tiene que ver con lo solidario, con lo humano, con lo comunitario, que justamente encontramos la forma para poder contener, ¿no? De hecho, ahora nosotros estamos pensando en volver al tema de las ollas populares, de que como no hay plata, que cada uno pueda poner una verdura y ver cómo juntamos la moneda para comprar la carne y demás, porque está dura la situación. Nosotros prevemos que se va a endurecer aún más, porque los anuncios a nivel nacional son de que va a haber más ajustes, mayor inflación. Consideramos que vamos a tener que volver a las estrategias de las ollas, y ahí hay una riqueza muy grande de los movimientos sociales. Si bien somos muy estigmatizados en la sociedad en general, la verdad que se viven momentos muy... Por más que es feo estar compartiendo lo poco que tenés en una situación de pobreza, pero también es muy rico estar humanamente, siendo espiritualmente compartir y sentirse bien de que uno está bien compartiéndolo con lo que tiene, lo poco que tiene. Voy a apelar a mi memoria, que ya es frágil, por cierto, pero yo me acuerdo cuando en mis mocedades, cuando recorría pueblos y demás, yo veía pueblos pobres, ¿sí? Donde se veía que era gente pobre, pero no había hambre. ¿Por qué digo que no había hambre? Porque todo el mundo tenía su pequeña parcelita y tenía su verdura, tenía su animalito, y hambre no tenía. Pues sí, eran pobres porque no podían cambiar el televisor, es cierto, pero no tenían hambre. Ahora lo que veo es que a la pobreza se le agregó el hambre. Y eso es durísimo, porque eso repercute en las posibilidades del desarrollo cognitivo de nuestras infancias. Nosotros tenemos el índice de malnutrición que nos da, que nosotros hacemos talla y peso a todos los chicos de nuestro merendero una vez por año, y el índice de malnutrición que nos da es que el consumo de carbohidratos es muy perjudicial para el desarrollo cognitivo de los chicos, ¿no? Yo a un chico le doy un pedazo de pan y lo lleno, pero no lo alimento. Claro.
Y ahí tenemos un problema grave en todo el país, ¿no? En todo el país, que tiene que ver con cómo hay personas que quedan excluidas del sistema y que en esta individualidad que cada vez avanza más, quedan invisibles, ¿no? Y no las ven. Bueno, en las grandes ciudades se ve mucho más cómo pasa la gente indiferente hacia los problemas de los demás. Bueno, acá por suerte en Jujuy tenemos una realidad distinta, somos muy comunitarios. Yo estoy muy orgulloso de ser jujeño porque eso nos mantiene muy fuertes en ese sentido, ¿no? Pero bueno, hay mucho por hacer y hay que prepararse porque se vienen épocas muy oscuras, decía una compañera esta mañana, estábamos en reunión y decía que se vienen épocas muy oscuras porque va a haber mayor exclusión y creemos que las políticas públicas que vienen asumiendo quienes ganaron las elecciones o que vienen diciendo que van a llevar adelante, no van a solucionar ningún problema, sino que van a agravar y que seguramente los movimientos sociales vamos a hacer una barrera de contención de todos aquellos nuevos pobres, nuevos indigentes que queden fuera del sistema, ¿no? El gobierno, tanto nacional como provincial, va a tener que entender que Somos Barrios de Pie y tantas otras organizaciones sociales hacen un trabajo que ellos no hacen, y ese trabajo es darle comer a los chicos, nada más y nada menos, ¿no? Entonces, me parece que hay que empezar a ver a las organizaciones sociales como aliados estratégicos, si se quiere, y no como enemigos, ¿no? Sí, nosotros decimos que no somos el problema porque por ahí se nos tilda como que si nosotros fuésemos el problema, no somos parte de la solución, y la verdad que yo, en mi vida, yo soy el coordinador provincial de Somos Barrio de Pie, los momentos más fuerte y más espiritualmente han venido de la mano de compañeras compartiendo, dando, enseñando desde su humildad muchísimo cariño, muchísimo amor, y creo que eso es lo que le falta un poco a esta sociedad. Y creo que los movimientos sociales, bueno, el Papa Francisco dice que nosotros somos poetas sociales, los movimientos sociales tienen muchísimo, ¿no? Y la pobreza no solo es económica, la pobreza también es vincular, la pobreza también es afectiva y moral, y creo que ahí hay mucha riqueza también en los movimientos sociales. Capaz que nos falta plata, pero hay mucho para dar, ¿no? Claro. Walter, gracias por haber venido. Gracias a usted. Un placer. Claro. Acabamos de conversar con Walter Méndez, él es referente de Somos Barrio de Pie, trabaja en Tilcara, pero además es el referente provincial. Me parece que fue una rica charla, hemos aprendido mucho. Dios mediante, nos juntamos mañana a las 2 de la tarde y ahora por favor quédese que ya viene Palpala Hoy.